Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Alair, alumno del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, y en esta ocasión presento para la asignatura de Física de Semiconductores la práctica de transistores BJT. Realizaré algunos cálculos y mediciones con el fin de observar la forma en que operan los transistores de unión bipolar o BJT. Los materiales a usar son los siguientes: una protoboard, alambres de cobre o de aluminio para hacer puenteos, o también pueden ser cables DuPont, terminales macho, dos transistores NPN, uno con la nomenclatura 2N2222 y otro con nomenclatura PS547. Yo en mi caso no cuento con ese tipo de transistor y voy a usar un BC548. Ese NPN no hay muchos cambios en las características de función. La única diferencia que tiene con el BC547 es la tensión. El 547 es para una alta tensión de hasta 50 voltios o 45, si no me equivoco, y el 548 es hasta 30 voltios. En respecto a los demás, no hay ningún cambio. También necesitaremos dos resistores de valor de 560 kilo ohmios, también dos resistencias de 1.2 kilo ohmios o de 1 kilo ohmio. También se necesitarían herramientas como el multímetro digital y una fuente de alimentación de 12 voltios. La fuente de alimentación la estoy incluyendo como material, pero si no cuentan con ello, pueden pasar a ver un video anterior de este canal donde construí una fuente sencilla y muy práctica. El link lo dejaré en la descripción. Ahora, continuando con la práctica, lo que hay que hacer es dos circuitos, una con cada transistor. Voy a presentar primero este es el diagrama de conexión con el 2N2222A. Puede encontrarse también como 2N2222 o PN2222, es el mismo. Este es el orden de los pines. El emisor es el pin 1, la base es pin 2 y el colector es el pin 3, es la vista de frente de la pieza. Ya tengo hecho el circuito. Aquí está. R1 es la resistencia de 100 kilos, es esta pieza. Este es R1. R2 es la resistencia de 560, es esta, se encuentra aquí. Y R3 es el de 1 kilo que yo estoy usando, que es esta. Este es el transistor. Aquí están los cables de conexión de puente. Todo está conectado conforme al diagrama. Aquí están los pines o las terminales para conectarlas a la fuente con los cables DuPont. Y antes de conectarlo a la fuente, lo primero que voy a realizar es la medición de la ganancia del transistor. Voy a colocar el multímetro en la escala de HFE. Voy a tomar el transistor, como es NPN, lo voy a ubicar en esta parte del socket. Nada más, lo único necesario por identificar son el orden de los pines. Y esta es la ganancia medida, 253. Luego se le llama beta. La beta es de 253 o 254. Lo dejaré en 253. Voy a medir los valores de las resistencias. Voy a colocar el multímetro en la escala de ohms. Los valores que están en el diagrama son ideales, así que los que me debe dar en el multímetro deben ser cercanos. Comienzo con R1, 99 kilos, R2, 548 kilos, R3 me indica 1,
Si lo quiero más exacto, lo reduzco la escala. 0.98 kilos o 980 ohms. He conectado y encendido la fuente de alimentación al circuito. La fuente es de 12 volts. Ahora voy a medir los voltajes de cada componente. Primero empiezo a medir la fuente. 11.39 volts. Voy a medir el voltaje de R1, el voltaje 0.63 volts. El voltaje de R2 es 10.67 volts. Para el voltaje de R3 es de 3.24 volts. Y nada más resta por medir los del transistor. El voltaje del emisor al colector es de 8.15 volts. El voltaje de la base al emisor es de 0.62 volts. Y el voltaje de la base al colector es de 5.27 volts. Estos son todos los valores medidos del circuito. Al circuito le faltan saber el valor de las corrientes. En este caso, pues las corrientes del transistor. Voy a presentar los cálculos que realicé para obtener la corriente de la base y la corriente del colector del transistor. Aquí tengo la conexión principal y la pasé a dibujar de esta manera. Esto equivale a esto, son iguales, son equivalentes, así que no afecta nada. Donde aquí está los componentes nombrados así: RB, VB, RC, VCC, VBE y VCE. Para calcular VB realicé esta fórmula, pero antes de llegar a esta fórmula tuve que obtener el valor de RB, que es la suma de R1 y R2, pero están conectados en paralelo. Por eso se usó esta fórmula, que es para obtener resistencias equivalentes en paralelo. R1 por R2 sobre R1 más R2. Ya sustituyendo los valores aquí en esta fórmula, obtuve este resultado: 83.87 kilo ohms. Ahora, para calcular VB usé esta fórmula: R1 sobre R1 más R2, y se multiplica por el valor de la fuente, que fue 11.39 volts, y me dio como resultado 1.74 volts. Ahora, recordando los datos, aquí están los valores de las resistencias, el valor de la ganancia, el valor de R2 del voltaje, el valor de RC es el mismo que R3, 980. El voltaje CC es igual al voltaje de la fuente, 11.39. El voltaje del colector emisor, 5.27 volts, es este. RB ya lo obtuve, aquí está el valor ya. Para calcular IB, de acuerdo a las leyes de Kirchhoff, se obtiene esta fórmula: IB es igual a VB menos VB sobre RB. Todo gracias a, con este circuito se obtuvo la fórmula, la ley de las mallas conocida. Y ya sustituyendo esta fórmula, como aquí, obtuve el valor de IB, que es 13.35 microamperios. Una vez obtenido el valor de IB, ahora sí calculé el valor de IC. IC es igual a beta por IB, o mejor dicho, la corriente del colector es igual a la ganancia multiplicada por la corriente de la base. Lo sustituyo
y me da como resultado 3.37 miliamperes. Solo calculé las corrientes del transistor, descarté las corrientes de las resistencias, pero se pueden obtener con la ley de Ohm. Bueno, ya he concluido con el primer circuito, ahora voy a pasar con el segundo. Aquí está el diagrama del segundo circuito, va a ser ahora con el transistor BC548. Ahora van a ser dos resistencias en lugar de tres, R1 y R2, donde R1 va a ser el de 560 kilos y R2 va a ser el de 1.2, o en mi caso voy a usar el de 1 kilo. Aquí presento la proto ya con el circuito construido. Este es R2 y este es R1. Este es el transistor, aquí está el puenteo necesario. Conecto los cables DuPont para conectarlos a la fuente. Y ahora lo que seguiría por hacer es medir los valores como en el primer circuito. Aquí en la hoja también aquí presento el orden de los pines del BC548. El primer pin es el colector, el segundo pin es la base y el tercero es el emisor, igual de vista de frente. Igual que con el primer circuito, lo primero por medir es la ganancia del transistor. De la misma manera coloco el multímetro en la escala de HFE y coloco el transistor siguiendo el orden de los pines al socket, y esta es la ganancia que tiene, 285. Es la beta del BC548. Igual con las resistencias, medir su valor. De 557 kilos R1 y 1 kilo R2. Voy a reducir de nuevo la escala para una mejor medida. 0.99 kilos o 990 ohms. Los voltajes. Ahora el voltaje de la fuente, 11.37 volts. El voltaje de R1 es de 10.59 volts. El voltaje de R2, 5.36 volts. Ahora los voltajes del transistor, primero con el colector al emisor, o al revés, el emisor al colector. $5.92 volts. El colector a la base, la lectura es de 4.65 volts, y de la base al emisor 0.66 volts. Son todas las medidas que se necesitan para igual obtener las corrientes. Ya realicé los cálculos del segundo circuito. Aquí están los datos, recordando que beta o la ganancia es de 285, el valor de RB es de 558 kilo ohms, el valor de R2 es de 990 ohms, el voltaje de la fuente es de 11.31 volts, el voltaje del colector al emisor es de 5.92 volts, el voltaje de la base al emisor es de 0.66 volts, la corriente de la base y la corriente del colector es el que calculé. Más adelante explico cómo lo obtuve. El voltaje de R1 es 10.50 volts, el voltaje de R2 es 5.37 volts y el voltaje del colector a la base del transistor es 4.65 volts. ¿Cómo calculé IB e IC? Bueno,
Pues igual que en el primer circuito del diagrama original, dibujé este circuito equivalente, donde llamé aquí a la fuente como VBB, RB, VBE, VCE, RC y VCC. Igual con la ley de Kirchhoff, para obtener la corriente de la base, usé esta fórmula: VB menos VB sobre RB. Sustituyendo ya los valores, obtuve el valor de 19.08 microamperes, y con la fórmula de la corriente del colector, beta por IB, obtuve el valor de 5.43 miliamperes. De igual manera descarté las corrientes de las resistencias, pero también se pueden obtener con la de ley de Ohm, porque los transistores son los que interesan en esta práctica. Bueno, ya con todo lo analizado y lo mostrado, así concluyo esta práctica. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo video.